Una jueza ordenó quitarle a su nieta a una abuela, pero cuando la niña habló en el juicio, todos en la sala se quedaron sin palabras. Nadie esperaba lo que iba a decir. Lo que reveló no solo cambió el rumbo del caso, cambió vidas. Quédate hasta el final, porque esta historia es mucho más profunda de lo que imaginas. Marta caminaba lentamente por el largo pasillo del juzgado. Cada paso parecía arrastrado por el peso del miedo y la incertidumbre. Su mano temblorosa no soltaba en ningún momento la de su nieta, Emilia, de tan solo 7 años. Desde que los padres de la niña habían fallecido en un trágico accidente, Marta se había convertido en su único refugio. A pesar del aire helado que se colaba por las puertas del tribunal, Marta sentía que estaba atrapada en una tormenta personal. La jueza Herrera, famosa por su rectitud y por no dejarse llevar por emociones, hojeaba unos documentos con el ceño fruncido. En el otro extremo de la sala estaban sentados dos rostros que Marta conocía muy bien: Andrea y Tomás, los tíos maternos de Emilia. Lucían impecables, seguros, como si aquello no fuera más que un trámite. El abogado de los tíos tomó la palabra. Su tono era educado, pero firme. Señoría, mis representados no buscan otra cosa que el bienestar de su sobrina. Tienen los medios, el entorno adecuado y una vida estable que lamentablemente la señora Marta no puede garantizar. Marta sintió cómo las palabras se le clavaban en el pecho. ¿Cómo podían medir el amor con cuentas bancarias? ¿Cómo comparar su cariño con una piscina o una casa grande? La jueza levantó la vista. Señora Marta, entiendo que ha estado al cuidado de Emilia desde la muerte de sus padres. ¿Podría explicarnos cómo piensa asegurar su bienestar a largo plazo? Marta se apoyó en el borde de la mesa para incorporarse. Su cuerpo temblaba, pero su voz, aunque quebrada, salió firme. No tengo riquezas, su señoría, pero tengo algo que Emilia necesita más que cualquier otra cosa. Tengo amor, y mientras me quede aliento, haré todo lo que esté en mis manos para cuidarla. Un murmullo se oyó en la sala. Andrea y Tomás intercambiaron una mirada que parecía de superioridad. Entonces el abogado volvió a tomar la palabra. Con el debido respeto, su señoría, el amor no es suficiente. Emilia necesita educación, atención médica, estabilidad emocional. Tomás dirige una empresa sólida y Andrea es maestra de escuela. ¿Qué puede ofrecerle su abuela que compita con eso? La jueza hizo un leve gesto hacia Marta, invitándola a responder, pero antes de que pudiera hablar, sintió un leve tirón en su mano. «Abuela, ¿puedo hablar yo?» La sala entera se quedó en silencio. Entonces se levantó Gonzalo, su abogado, joven, pero perspicaz. «Su señoría, me gustaría hacer unas preguntas». La jueza asintió. «Señor Tomás, ¿cuándo fue la última vez que vio a su sobrina antes de iniciar este proceso legal?» Tomás dudó un instante. «Unos 6 meses». Gonzalo alzó una ceja. «¿Y cree que eso demuestra compromiso? ¿6 meses sin verla mientras estaba al cuidado de su abuela?» Andrea intervino con tono defensivo. «Estábamos ocupados preparando este proceso. Siempre hemos pensado en su bienestar». «Entonces, ¿los papeles eran más importantes que verla?», preguntó Gonzalo sin levantar la voz. El silencio se apoderó de la sala. La jueza intervino para pedir formalidad, pero el mensaje había calado. Justo cuando Marta empezaba a recuperar el aliento, el abogado contrario pidió presentar un testimonio adicional. «Solicitamos que la trabajadora social que visitó el hogar de la señora Marta exponga su informe». Subió al estrado una mujer de mediana edad. Tenía gesto serio, profesional. «Visité la vivienda. Hay un lazo emocional fuerte entre la niña y su abuela. Sin embargo, el entorno es limitado. Poco espacio, escasos recursos, falta de materiales educativos». Gonzalo se puso de pie enseguida. ¿Podría definir qué entiende por escasos recursos? El cuarto de la niña tiene solo una cama, una estantería con algunos libros
y ningún material didáctico notable. ¿Y observó interacción entre ellas? Sí, la niña está claramente apegada a su abuela. Entonces, ¿puede decirse que hay amor y contención emocional, aunque falten recursos materiales? La mujer dudó. Es una conclusión válida. Gracias, no más preguntas. El aire volvió a fluir para Marta, pero su mente no dejaba de dar vueltas a lo que había dicho aquel asistente. Hay cosas que no cuadran. De pronto, justo cuando la jueza iba a anunciar un nuevo receso, un hombre elegante irrumpió en la sala y se acercó con urgencia al abogado de los tíos. Le susurró algo al oído, y los rostros de Andrea y Tomás se pusieron pálidos. La jueza los miró con atención. ¿Ocurre algo? El abogado, visiblemente nervioso, negó con la cabeza. Nada que afecte esta audiencia, su señoría. Pero todos en la sala sintieron el cambio. Algo invisible acababa de romperse en el aire, y Marta supo que, quizá, no estaba tan sola en esta lucha. Pero Marta lo notó sin necesidad de palabras. Algo no encajaba. Aquel hombre de traje gris no solo trajo un mensaje, sino que arrastró consigo una sacudida silenciosa. Lo vio en los ojos de los tíos de Emma, en la rigidez de sus posturas, en el repentino nerviosismo que había reemplazado la confianza con la que habían ingresado a la sala. Mientras los presentes salían durante el receso, Marta sintió que algo crucial estaba a punto de revelarse. El aire, denso y cargado, le susurraba que el giro del caso estaba más cerca de lo que todos creían. Cuando regresaron a sus asientos, el ambiente había cambiado por completo. Si antes la tensión se percibía en gestos velados, ahora era tan evidente que podía cortarse con un cuchillo. Del lado de los tíos, la calma se había evaporado. Nicolás y Sara apenas se sostenían la mirada. Su abogado, antes seguro y pausado, hojeaba sus documentos con una rapidez inquietante, como quien busca una tabla de salvación en medio de un naufragio. Sentada junto a Gonzalo, Marta le murmuró con los labios casi cerrados. ¿Viste cómo cambiaron? Algo pasó allá afuera. Gonzalo no apartó la vista de los tíos y asintió con seriedad. Sí, y tengo la impresión de que están escondiendo algo. Si logramos descubrir qué es, podríamos inclinar la balanza. La jueza Montenegro regresó al estrado, golpeó el mazo con firmeza y pidió orden. Vamos a continuar. Señor Gonzalo, ¿desea presentar algo más antes de que iniciemos deliberaciones? Gonzalo se levantó despacio, respiró profundo y caminó con paso firme hacia el estrado. Su señoría, me gustaría solicitar que Emma declare. Creo que su testimonio puede ofrecer una perspectiva que hasta ahora no hemos escuchado. Hubo un leve alboroto en la sala. Se oyeron murmullos, movimientos nerviosos. Nicolás y Sara se miraron con alarma, y su abogado se incorporó de inmediato. Protesto, su señoría. La menor es muy joven para comprender la dimensión de este juicio. Exponerla así sería emocionalmente inapropiado. La jueza levantó minutos después, la puerta se abrió, y Emma entró acompañada por una funcionaria del tribunal. Su rostro estaba serio, pero en sus ojos brillaba una determinación serena que sorprendió a más de uno. Se sentó frente a la jueza, con la espalda recta y las manos cruzadas en el regazo. «Hola, Emma», dijo la jueza con una sonrisa cálida. «No tienes que preocuparte, solo queremos charlar un ratito contigo. ¿Te parece bien?» Emma asintió con un pequeño movimiento de cabeza. El abogado de los tíos se removió incómodo en su asiento. Pidió permiso para intervenir. La jueza lo miró con severidad, pero accedió. «Emma, ¿alguna vez has sentido que te hacen falta cosas? Tal vez juguetes o un espacio más grande para jugar». Emma se quedó pensativa por un momento y luego respondió con tranquilidad. «Mi abuela no tiene muchos juguetes, pero inventa juegos conmigo y siempre me lleva al parque. No necesito más». El abogado sonrió, pero la expresión le resultó forzada, como quien sabe que la respuesta no le ha favorecido. «Gracias, Emma. No tengo más preguntas». Gonzalo se inclinó hacia adelante. «Emma,
¿podrías contarnos si has pasado tiempo con tus tíos, Sara y Nicolás? La expresión de la niña cambió. Su mirada se volvió más seria y buscó los ojos de Marta antes de responder. Solo una vez. Fui a su casa. ¿Y cómo te sentiste en esa visita? Emma bajó un poco la voz, pero no tembló. No me gustó. Me dejaron sola en un cuarto lleno de cosas. Había muchos juguetes, pero yo no me sentía bien ahí. La sala quedó en un silencio denso. Marta sintió cómo su corazón se rompía al oír la tristeza en la voz de su nieta. Pero entonces, algo ocurrió. Justo cuando la jueza iba a cerrar la sesión, uno de los oficiales de sala se acercó apresurado y le entregó una carpeta. La jueza la abrió, hojeó los documentos y frunció el ceño. Volvió la vista hacia los abogados de los tíos. Necesito que los señores Sara y Nicolás me acompañen a mi despacho. Inmediatamente. El murmullo volvió a sacudir la sala. Marta y Gonzalo intercambiaron una mirada rápida. Algo importante acababa de emerger, y tal vez, solo tal vez, la verdad estaba por fin saliendo a la luz. Emma parecía estar recordando algo. Frunció el entrecejo con una expresión seria y giró la cabeza hacia la jueza. Su voz, firme y sin titubeos, rompió el silencio. ¿Puedo decir algo más? La jueza Montenegro, un tanto desconcertada por la determinación de la niña, le hizo un leve gesto con la cabeza. Adelante, Emma. Te escuchamos. Emma levantó su mano y apuntó directamente a Sara y Nicolás. La sala contuvo el aliento. Cuando fui a su casa, los escuché hablar. Decían que no importaba si yo estaba triste, que lo único importante era que con mi custodia podían ganar algo. La reacción fue instantánea. Un murmullo de asombro e incredulidad se propagó como una ola por el tribunal. El abogado de los tíos se puso de pie con vehemencia. ¡Objeción! ¡Esto es inaceptable! No se puede tomar el testimonio espontáneo de una niña como prueba de un asunto tan delicado. La jueza golpeó con firmeza el mazo. ¡Orden en la sala! Señor abogado, controle a sus representados. Pero dentro de ella, una inquietud persistente crecía. Sabía que el enemigo herido podía volverse peligroso. Y ahora Sara y Nicolás estaban acorralados, mostrando ya señales de desesperación. Durante la pausa, Rosario, Gonzalo y Emma conversaron en una esquina del pasillo. En el otro extremo, Sara y Nicolás se reunían apresuradamente con su abogado. Pese a los intentos de mantener la compostura, su incomodidad era evidente. Intercambiaban miradas nerviosas, furtivas, hacia el rincón donde Rosario se encontraba con su equipo. Ya no había seguridad en sus gestos, sino miedo, y eso hablaba más alto que cualquier argumento que pudieran presentar. Al reingresar todos a la sala, la jueza Montenegro retomó su lugar con solemnidad. Golpeó el mazo con autoridad para exigir silencio. Tras el testimonio ofrecido por la menor, procederemos con el examen de la documentación hasta ahora presentada. Señor Gonzalo, ¿tiene algo más que agregar? El abogado se levantó, esta vez con una expresión mucho más seria. Su mirada era densa, como si estuviera a punto de revelar algo que pesaba desde hacía tiempo. Sí, su señoría. Durante el receso, revisamos información recibida recientemente. Los documentos en cuestión arrojan luz sobre el verdadero propósito de los señores Nicolás y Sara al buscar la custodia de Emma. Una oleada de murmullos recorrió la sala como un escalofrío colectivo. El abogado de los tíos se irguió de inmediato. «Objeción. Eso no tiene fundamento y busca desviar la atención». La jueza alzó una mano, sin perder la compostura. «¿Qué clase de documentos son, señor Gonzalo?» El abogado se acercó al estrado con una carpeta gruesa entre las manos. Correos electrónicos y mensajes obtenidos mediante un requerimiento judicial válido. En ellos, los tíos discuten de manera explícita sus motivaciones. Lamentablemente, en ninguno de esos textos aparece el bienestar de Emma como prioridad. Rosario sintió que la sangre le zumbaba en los oídos. Era como estar al borde de una verdad que podía cambiarlo todo. Gonzalo prosiguió, abriendo la carpeta con cuidado. Aquí, por ejemplo,
En un mensaje fechado hace apenas 2 semanas, se lee: con Emma en casa, podremos cerrar el acuerdo con la Agencia de Adopción Internacional. Tener una niña pequeña mejora nuestra imagen de familia estable. Eso siempre suma puntos con los inversores. La sala se sumió en un silencio absoluto. Era como si el aire se hubiera vuelto denso e irrespirable. La jueza Montenegro alzó una ceja. El gesto era pequeño, pero decía mucho. Algunos asistentes comenzaron a murmurar entre sí. Pero no era sorpresa lo que se oía esta vez, sino indignación. Sara y Nicolás, pálidos como si les hubieran vaciado el alma, intentaban no desmoronarse ante las miradas de todos. Su abogado se levantó de nuevo, visiblemente alterado. «Esto es una invasión a la privacidad. Es inadmisible». La jueza lo interrumpió sin levantar la voz, pero con un tono helado. «Si los documentos fueron obtenidos legalmente, son pruebas válidas. Continuaremos». Gonzalo asintió con la cabeza antes de continuar. «Su señoría, aún hay más. Otro mensaje, esta vez enviado por la señora Sara a un contacto personal, dice textualmente: Emma será solo un peldaño más hacia lo que buscamos, un sacrificio manejable». Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Rosario. Sintió las lágrimas empujar con fuerza desde lo más profundo. ¿Cómo podía alguien ver a su nieta, a su pequeña Emma, como un simple sacrificio? Aquellas palabras eran como cuchillas. Gonzalo colocó con cuidado la carpeta sobre la mesa frente a la jueza Montenegro. Luego se volvió hacia el jurado, su tono cargado de convicción. Este caso no trata sobre quién posee más dinero, ni sobre metros cuadrados o fachadas pulidas. Se trata de quién, verdaderamente, ha protegido y amado a esta niña. Y los mensajes que acabamos de revisar dejan al descubierto cuáles son las verdaderas prioridades de los señores Sara y Nicolás. Las palabras aún flotaban en el aire cuando Sara, ya incapaz de contenerse, se levantó abruptamente. «Esto es una trampa. Ese abogado está manipulando la información. Esos mensajes no prueban absolutamente nada». La jueza no dudó ni un segundo. Golpeó con fuerza el mazo. «Silencio, señora Sara. Una intervención más como esa, y será expulsada de esta sala». Nicolás intentó calmarla, murmurando algo al oído, pero el daño ya estaba hecho. La compostura que habían mantenido cuidadosamente durante días se resquebrajaba, y todos podían verlo. La jueza giró la cabeza hacia Gonzalo. «¿Tiene algo más que presentar?». El abogado dirigió una mirada rápida a Rosario antes de asentir. «Sí, su señoría. Solicito que se escuche a la trabajadora social asignada al caso. Su testimonio podría aportar claridad sobre el entorno en el que Emma vivió bajo el cuidado de los señores Nicolás y Sara». Hubo un intento de protesta por parte del abogado defensor, pero la jueza simplemente lo ignoró. Instantes después, una mujer de rostro serio y apariencia profesional cruzó la sala y se dirigió al estrado. Alzó la mano derecha y juró decir la verdad. «Señorita Gómez», inició la jueza, «usted realizó varias visitas al hogar de los señores Sara y Nicolás durante la evaluación del caso. ¿Puede compartir lo que observó?». La mujer, evidentemente incómoda, asintió. «Así es. Realicé 3 visitas en total. En la primera, noté que la niña estaba encerrada sola en una habitación, mientras los adultos tenían una reunión. Cuando pregunté por qué Emma no estaba con ellos, me dijeron que requerían privacidad». Rosario apretó con fuerza la mano de Gonzalo. Finalmente, la verdad comenzaba a salir a la luz. «En mi segunda visita», continuó la trabajadora social, «la niña se mostraba muy retraída. Traté de entablar conversación, pero no me respondió. Los señores justificaron su comportamiento diciendo que no estaba acostumbrada a tratar con personas exitosas como ellos. Los susurros comenzaron de nuevo entre los presentes. La tensión se hacía más espesa con cada palabra. Mi informe reflejó que el ambiente no parecía emocionalmente adecuado para una menor. Sin embargo, recibí insistentes solicitudes,
para suavizar mis conclusiones antes de entregar el informe final. Gonzalo no perdió el ritmo. ¿Y de dónde provinieron esas presiones, señorita Gómez? Ella respiró hondo, dudando un segundo. Luego habló con claridad. Del abogado de los señores Sara y Nicolás. El efecto fue inmediato. Un murmullo inquieto se alzó desde los asistentes como una ola. Rosario sintió una mezcla entre alivio y rabia. Todo había estado manipulado desde el principio. Todo. La jueza la miró directamente. ¿Puede usted respaldar lo que acaba de decir con documentación? La trabajadora social asintió. Sí, tengo los correos y mensajes en los que me pedían alterar mi evaluación. La jueza se recostó en su silla, meditando unos segundos en silencio. Finalmente, habló con voz firme. Esta sala entra en receso para revisar el nuevo material. Advierto que cualquier intento de manipular este proceso será tratado con la máxima severidad. Mientras los presentes abandonaban el recinto, Rosario se inclinó hacia Emma y la abrazó con fuerza. Su corazón latía acelerado, pero esta vez no por miedo, sino por esperanza. Había verdad de su lado. Aunque todavía no podían cantar victoria, era evidente que el juicio estaba inclinándose. Sara y Nicolás, por su parte, se retiraron hacia una esquina del pasillo, hablando en susurros. Sus rostros tensos, su lenguaje corporal agitado, mostraban que el plan se les estaba desmoronando. Parecían estar tramando algo, pero nadie podía adivinar hasta qué punto estaban dispuestos a llegar. En otro rincón, Rosario intentaba consolar a Emma, que, agotada por las emociones, se mantenía en silencio, recostada contra su pecho. Gonzalo, a unos pasos de ellas, revisaba con atención los documentos. Sabía que los tíos no se quedarían de brazos cruzados. Seguramente intentarían dar un golpe final, una jugada desesperada. Y aunque su caso era sólido, entendía que un solo error, uno solo, podía costarles todo. Cuando todos regresaron al tribunal, el murmullo fue acallado rápidamente por el sonido firme del mazo. La jueza Montenegro se incorporó levemente en su asiento, con la mirada centrada en el expediente frente a ella. He revisado detenidamente la documentación presentada durante el receso. Comenzó con voz clara. Los correos y mensajes incluidos no solo son preocupantes, sino que abren una nueva perspectiva sobre este caso. Sin embargo, en aras de la imparcialidad y para garantizar que se respeten los derechos de ambas partes, permitiré que los señores Clara y Rodrigo expongan su versión de los hechos. El abogado defensor se levantó apresuradamente. Se ajustó el nudo de la corbata con manos visiblemente tensas y carraspeó antes de hablar. Gracias, su señoría. Me gustaría señalar que mis clientes han sido víctimas de un juicio público anticipado, provocado por pruebas que podrían haber sido malinterpretadas o extraídas de su contexto original. Lo que se ha presentado aquí no refleja con precisión sus intenciones ni el vínculo con la niña. Pero la jueza Montenegro lo detuvo con una mirada penetrante. ¿Es o no cierto que usted intentó influir en la trabajadora social para que modificara su informe? Hubo un silencio tenso. El abogado vaciló un segundo. Eso es completamente falso, su señoría. Mi comunicación con la trabajadora social se limitó a solicitudes legítimas de aclaración, con el objetivo de mantener la transparencia en el proceso. ¿Puede probarlo? El abogado asintió con rapidez. Sí, cuento con correos electrónicos que respaldan mi versión. Entonces entréguelos, ordenó la jueza, mientras el abogado rebuscaba en sus documentos, con movimientos torpes y un evidente aire evasivo. Rosario no apartaba la vista de él. Su instinto le decía que aquellos papeles no aparecerían fácilmente. Aunque las evidencias estaban de su lado, sabía que el enemigo aún tenía recursos para sembrar dudas. La jueza volvió su atención a los implicados directos. Ahora escucharé a los señores Clara y Rodrigo. Tienen derecho a responder a las acusaciones presentadas. Clara se levantó,
Su tono era dramático, casi ensayado. Su señoría, no somos villanos. Lo único que hemos intentado hacer es ofrecerle a Emma una vida mejor. Pensamos en su futuro, algo que, con respeto, creemos que la señora Rosario no está en condiciones de garantizar. Rodrigo, a su lado, asintió con énfasis. Exacto. Nos han atacado por ser exitosos, por tener aspiraciones. Eso no puede ser motivo para desacreditarnos. Todo esto ha sido un malentendido. Gonzalo, con su calma habitual, intervino sin alzar la voz. Entonces, ¿podrían explicar por qué, según estos mensajes, discutían sobre utilizar a Emma para facilitar una adopción internacional? El gesto de Clara se endureció por un instante, pero trató de recomponerse. Ese mensaje ha sido interpretado erróneamente. Solo queríamos formar una familia sólida, donde Emma pudiera sentirse protegida. ¿Y la expresión «sacrificio manejable?» preguntó Gonzalo. ¿También fue malinterpretada? Clara lanzó una mirada desesperada a su abogado, quien seguía sin levantar la vista. Finalmente, respondió con una excusa improvisada. Nos referíamos a que sería un ajuste importante para nosotros, cambiar nuestras rutinas, asumir responsabilidades nuevas, nada más. La jueza entrecerró los ojos, sin disimular su escepticismo. Eso deberán demostrarlo con hechos. Este tribunal no se guía por discursos ni apariencias. Aprovechando que la credibilidad de los tíos comenzaba a tambalearse, Gonzalo pidió la palabra de nuevo. Su señoría quisiera presentar un testimonio audiovisual que puede arrojar más luz sobre la vida cotidiana en el hogar de los señores Clara y Rodrigo. La testigo trabajó directamente con la familia. La jueza asintió con interés. Proceda. Gonzalo se dirigió al equipo técnico y en cuestión de segundos, una pantalla se iluminó frente al estrado. En ella apareció una mujer joven, uniformada, con una expresión de mezcla entre miedo y resolución. Mi nombre es Miriam. Trabajé durante 6 meses como niñera en la casa de los señores Clara y Rodrigo, y quiero compartir lo que presencié. Al ver la imagen, el rostro de Clara perdió el color. Esto es un ataque personal. No tiene ninguna relevancia. Silencio, ordenó la jueza con firmeza. El tribunal escuchará el testimonio completo. En la grabación, Miriam relataba cómo Emma era tratada más como un estorbo que como una niña. Hablaba de largas horas sola, de indiferencia, de comentarios crueles y de una ausencia absoluta de cariño. Recuerdo una vez, dijo con la voz temblorosa, que la señora Clara, molesta porque Emma lloraba, murmuró: «No sé en qué estaba pensando cuando acepté esto. No tengo paciencia para niños». En la sala, el silencio era tan denso que se podía oír cada respiración contenida. Nadie hablaba, nadie se movía, ni siquiera los tíos. Mientras se desarrollaba el testimonio de Miriam, Rosario no podía evitar sentirse invadida por una mezcla de rabia contenida y una profunda tristeza. Al oír la grabación, Sara no se contuvo más. Golpeó la mesa con fuerza. Esa mujer fue despedida por inepta. Solo está tratando de vengarse de nosotros. El estruendo del mazo de la jueza no se hizo esperar. Visiblemente irritada, alzó la voz. «Silencio, señora Sara. Su actitud aquí dentro está comprometiendo su credibilidad ante este tribunal». La grabación prosiguió, detallando momentos aún más perturbadores. Miriam narraba cómo decidió renunciar al puesto porque no podía seguir presenciando el trato que Emma recibía. «No me pagaron el último mes», dijo con un nudo en la garganta. «Pero eso no me importa. Solo quiero que esa niña esté en un hogar donde la quieran de verdad». Al finalizar el video, el silencio en la sala era sepulcral. La jueza ordenó un nuevo receso para valorar el testimonio, junto con las evidencias acumuladas. Sara y Nicolás abandonaron el recinto apurados, intercambiando palabras en voz baja. Su abogado los seguía, notoriamente inquieto por el rumbo que estaba tomando el juicio. Por su parte,
Rosario sentía algo que no experimentaba hacía tiempo: esperanza. Emma la rodeó con los brazos y ella le susurró al oído: «Falta poco, mi amor. Muy pronto estaremos juntas para siempre». Gonzalo, sin embargo, la miró con seriedad. «No te confíes todavía, Rosario. Esto no ha terminado. Sara y Nicolás están acorralados y eso los vuelve más peligrosos. Podrían hacer cualquier cosa». En una sala privada, Sara y Nicolás caminaban de un lado a otro. El aire era denso, cargado de tensión. Su abogado trataba de mantener la calma, aunque claramente agotado. «No podemos permitir que esto se nos escape de las manos», exclamó Sara con los ojos brillando de furia. «Si seguimos cediendo terreno, esa vieja se quedará con Emma y todo nuestro esfuerzo habrá sido en vano». Nicolás, más frío en su análisis, respondió tras una pausa: «Tenemos que actuar ya. No podemos seguir dejando que se acumulen pruebas en nuestra contra». El abogado levantó una mano, intentando frenarlos. «Escuchen, el caso ya está muy comprometido. Si hacen algo fuera de la ley, se acabará cualquier posibilidad de apelación». Sara lo miró con desprecio. «¿Y qué quieres que hagamos? ¿Quedarnos mirando mientras esa mujer nos arranca a Emma con testimonios falsos? Haz tu trabajo, o buscaremos a alguien que lo haga». El abogado bajó la mirada, vencido. «Podríamos intentar desacreditar a esa tal Miriam. Si encontramos antecedentes laborales negativos, su testimonio podría ser descartado». Sara sonrió con frialdad. «Haz lo que tengas que hacer, no voy a perder». Esa misma noche, Gonzalo recibió una llamada urgente en su despacho. Era Miriam. Su voz, temblorosa, denotaba miedo real. «Señor Gonzalo, creo que me están vigilando». Él frunció el ceño, inmediatamente alerta. «¿Estás segura?» «Sí. Desde que hablé en la audiencia, he visto un coche negro cerca de casa. Ayer tocaron mi puerta, pero al asomarme, no había nadie». Gonzalo apretó los dientes. «Escúchame bien, no salgas sola y evita ver a personas conocidas por ahora. Yo me encargaré de esto». Colgó y se dirigió de inmediato a hablar con Rosario. «Creo que Sara y Nicolás están intentando intimidar a Miriam. Esto es grave y también muestra su desesperación y hasta dónde están dispuestos a llegar». Rosario asintió, profundamente preocupada. «¿Qué podemos hacer?» «Voy a notificar al tribunal de inmediato. Si logramos probar que están presionando a los testigos, su defensa se desmoronará». Aquella noche, mientras Rosario intentaba conciliar el sueño tras la jornada agotadora, Emma se le acercó con el rostro serio. «Abuela, quiero contarte algo». Rosario dejó lo que tenía entre manos y se sentó a su lado. «Dime, mi niña, ¿qué pasó?». La pequeña bajó la mirada. «La tía Sara me dijo que si no vivía con ellos, algo malo te podía pasar. Me dijo que tú ya estás muy viejita y que no me puedes cuidar, y que si no la ayudaba, tal vez me quedaría sola». El cuerpo de Rosario se tensó y un escalofrío le recorrió la espalda. Apretó a su nieta con fuerza, conteniendo las lágrimas. «Nada malo va a pasarnos, mi amor, te lo prometo». Pero por dentro sabía que no podía esperar más. Al día siguiente le contó a Gonzalo lo ocurrido, y éste no dudó. «Eso no es solo manipulación, Rosario. Es abuso emocional. Esto tiene que saberlo la jueza». En la reanudación de la audiencia, Gonzalo expuso los nuevos hechos. «Su señoría», dijo con firmeza, «hemos recibido información alarmante. La niña ha sido manipulada emocionalmente por sus tíos, y además temo por la seguridad de la testigo Miriam. Todo indica que ha sido intimidada». La jueza frunció el ceño y dirigió su mirada hacia los acusados. «¿Tienen algo que decir al respecto?». El abogado de Sara y Nicolás intentó suavizar la situación. «Señoría, estas alegaciones carecen de fundamento. Mis clientes siempre han actuado conforme a la ley». Pero Gonzalo no cedió. «Tengo una grabación en la que la niña relata, con claridad, las amenazas verbales que recibió de la señora Sara.
Solicito permiso para reproducirla. La jueza asintió, y el audio llenó la sala. La voz temblorosa de Emma contando lo que su tía le había dicho fue un golpe directo al corazón del tribunal. Sara se puso de pie, indignada. ¡Eso es mentira! ¡La están manipulando! El estruendo del mazo cortó su arrebato. ¡Silencio, señora Sara! Una interrupción más y será expulsada de la sala. El ambiente era denso, cargado de tensión. La jueza miró a Gonzalo. Esto es serio. Procederé a investigar, pero necesito pruebas más concretas sobre las amenazas a la testigo Miriam. Estoy trabajando en ello, su señoría. Aquella noche, Sara y Nicolás estallaban de furia. Nicolás hizo una llamada en voz baja, incluso ocultándola de su esposa. Eliminen cualquier obstáculo. ¡Rápido! ¿Con quién hablaste?, preguntó Sara, inquieta. Con alguien que puede encargarse de Miriam y de lo que haga falta, respondió él con una sonrisa siniestra. Miriam, desde su pequeño departamento, no podía dejar de sentirse vigilada. Cerró todas las cortinas, pero un ruido en el pasillo la hizo contener la respiración. Caminó hacia la puerta, miró por la mirilla. Nadie. Regresó a su sala, y entonces escuchó cómo intentaban abrir la puerta. Llamó a Gonzalo, aterrada. «Están tratando de entrar. Llama a la policía, Miriam. Voy en camino». Al llegar, la policía revisó el lugar. No había rastros evidentes, pero el mensaje era claro. La amenaza era real. Gonzalo gestionó de inmediato protección policial para Miriam y presentó la solicitud formal al tribunal para incluir este intento de intimidación en el caso. Mientras tanto, Nicolás recibía noticias de su contacto. «No pude acercarme. Está protegida. Pero si pagas más, puedo ser más persuasivo». Nicolás lo consideró por un momento, pero Sara lo frenó. «Number, si esto se sale de control, terminaremos con cargos criminales. Busquemos otra forma». Por primera vez, Nicolás comenzó a dudar del camino que habían tomado. Las decisiones impulsivas de Sara ponían en riesgo todo. «Tal vez debamos enfocarnos en Gonzalo», dijo. «Si logramos vincularlo emocionalmente al caso, perderá autoridad y objetividad ante el tribunal». Sara asintió lentamente. «Sí. Si demostramos que tiene un interés personal en Rosario o Emma, lo desacreditamos». Contrataron entonces a un investigador privado para seguir a Gonzalo. Día tras día, el hombre lo vigiló, buscando cualquier error, cualquier indicio de parcialidad. Finalmente, volvió con un informe. «Pasa mucho tiempo con Rosario y la niña, más de lo habitual. Tal vez haya algo más que solo compromiso profesional». Sara sonrió con malicia. «Podríamos aprovechar esta información», dijo Sara con frialdad. «Diremos que Gonzalo está demasiado involucrado emocionalmente y que eso afecta su imparcialidad». Nicolás, algo dudoso, arqueó una ceja y preguntó: «¿Y si eso no resulta?». Sara, cruzándose de brazos, respondió con firmeza. Entonces pasamos a la siguiente fase. En la sala del tribunal, Sara y su abogado presentaron una moción solicitando la remoción de Gonzalo del caso, alegando que su cercanía con Rosario comprometía su objetividad. Gonzalo, a pesar de la rabia que sentía, mantuvo la calma para defender su profesionalismo ante la jueza. «Su señoría, mi vínculo con Rosario y Emma es estrictamente profesional. Todo lo que he hecho ha sido en busca de justicia». La jueza, sin embargo, mostró interés en las acusaciones. «Señor Gonzalo, estas son acusaciones serias. Si descubro algún conflicto de interés, podría considerarse apartarlo del caso». Gonzalo comprendió que esto era un movimiento táctico por parte de Sara y Nicolás. Si lo removían, Rosario quedaría en una situación vulnerable. Mientras el tribunal deliberaba, Emma tuvo otro encuentro inquietante con sus tíos en una visita supervisada por el tribunal. Nicolás la llevó a un rincón del parque y con voz baja, casi amenazante, le dijo: «Emma, si sigues hablando mal de nosotros,
Tu abuela podría meterse en problemas. No quieres eso, ¿verdad? Con lágrimas en los ojos, Emma negó con la cabeza. No quiero que le pase nada malo a mi abuela. Al terminar la visita, Emma contó lo sucedido a Rosario, quien, llena de ira, llamó de inmediato a Gonzalo. Esto tiene que terminar. No puedo permitir que sigan lastimando a Emma de esta manera. Ante la gravedad de la situación, Gonzalo decidió actuar con firmeza. Voy a solicitar la suspensión de las visitas supervisadas hasta que garanticemos la seguridad de Emma. Gonzalo comenzó a recopilar pruebas para desenmascarar a Sara y Nicolás. Consiguió testimonios de antiguos empleados que narraban abusos y manipulaciones, además de registros financieros que demostraban que Sara había usado fondos destinados a Emma para gastos personales. Pasó toda la noche preparando su estrategia. Documentos, grabaciones y declaraciones listas para presentar en tribunal. Mientras tanto, Sara y Nicolás, sin saber lo que les esperaba, continuaban maquinando cómo mantenerse un paso adelante. Por su parte, Rosario intentaba mantener la calma por el bienestar de Emma, aunque no podía evitar sentirse vigilada y temerosa de que alguien las siguiera. El día de la audiencia llegó, y el tribunal estaba lleno. Sara y Nicolás aparecieron confiados, pero Gonzalo tenía cartas bajo la manga. Al comenzar la sesión, Gonzalo pidió la palabra para presentar nuevas pruebas. Su señoría, hemos descubierto evidencia que revela conductas alarmantes de Sara y Nicolás, poniendo en duda su aptitud para la custodia de Emma. La jueza levantó la vista, interesada. Proceda, señor Gonzalo. Gonzalo mostró documentos financieros que evidenciaban el uso indebido de fondos por parte de Sara. Luego presentó testimonios de exempleados que contaban cómo habían sido despedidos injustamente y cómo los acusados manipulaban a Emma para que hablara mal de Rosario. La sala se llenó de murmullos mientras Sara y Nicolás se movían inquietos en sus asientos. Su abogado intentó intervenir, pero la jueza pidió silencio. Finalmente, Gonzalo presentó un video grabado en secreto donde se veía a Nicolás intimidando a Emma durante una visita supervisada. La sala quedó muda mientras la jueza observaba el video. «Esto es inaceptable», declaró con firmeza. «Señor Nicolás, ¿tiene algo que decir en su defensa?» Nicolás intentó justificarse, pero sus palabras sonaban torpes y llenas de contradicciones. Sara miraba a Gonzalo con furia, consciente de que estaban perdiendo terreno. Después de la audiencia, Sara y Nicolás se reunieron a solas. ¿Cómo permitieron que esto pasara? ¿De dónde sacó Gonzalo ese video?, preguntó Sara, apretando los puños. Nicolás, desesperado, contestó: «No lo sé, pero si no hacemos algo, perderemos el caso». Sara, furiosa, propuso medidas más extremas. «Tenemos que sacar a Gonzalo del camino de una vez. Sin él, Rosario no tendrá a nadie que la defienda». Nicolás dudó un instante. «¿Qué quieres decir?». Ella no respondió con palabras, pero en sus ojos había una mezcla de desesperación y determinación. Esa noche, cuando Gonzalo regresaba a casa, un auto oscuro comenzó a seguirlo. Al principio no le prestó atención, pero cuando el vehículo aceleró y trató de cerrarle el paso, supo que algo iba mal. Reaccionó rápido, desviándose hacia una calle secundaria y llamando a la policía mientras intentaba perder al perseguidor. El auto oscuro no desistió y trató de embestirlo, pero finalmente Gonzalo logró llegar a una comisaría cercana, donde el vehículo frenó bruscamente y escapó. Aunque salió ileso, Gonzalo sabía que no había sido un accidente. Al día siguiente presentó una denuncia formal y solicitó protección policial para él, Rosario y Emma. En ese momento, una mujer apareció en la oficina de Gonzalo. Era Teresa, una antigua asistente de Sara. «Mi nombre es Teresa», dijo. «Trabajé para Sara durante años, pero no puedo seguir siendo cómplice de lo que le hacen a Rosario y Emma». Le entregó un dossier con información comprometida, correos electrónicos donde Sara y Nicolás discutían estrategias para manipular el caso y desacreditar a Gonzalo.
Gonzalo la miró con gratitud. «Gracias, Teresa. Esto podría cambiarlo todo». Ella asintió, aunque preocupada. «Ten cuidado. Sara es más peligrosa de lo que imaginas». Con esta nueva evidencia, Gonzalo preparó un nuevo movimiento legal para presentar cargos contra Sara y Nicolás por manipulación y abuso emocional hacia Emma, consciente de que el riesgo aumentaba. Mientras tanto, Rosario intentaba mantener la calma, aunque el miedo por lo que podría pasar la consumía. Al amanecer, la atmósfera en la casa de Rosario era tensa. A pesar de los avances, las amenazas e intimidaciones continuaban. Gonzalo, sin embargo, mostraba una determinación firme. Sentada junto a Emma en la mesa del desayuno, Rosario intentó tranquilizarla. «Todo va a salir bien, cariño». Emma respondió con una sonrisa tímida, aunque sus ojos reflejaban miedo y confusión. Había vivido más tensión de la que cualquier niño debería. En la elegante oficina de su abogado, Sara planeaba su próximo movimiento con Nicolás. «Esto se nos está yendo de las manos», dijo apretando los puños. El abogado, nervioso, trató de calmarla. «Aún hay tiempo para contraatacar. Podemos argumentar que el video fue obtenido ilegalmente. Si la jueza duda de su validez, podría desestimarlo». Sara no estaba convencida. «Eso no es suficiente. Gonzalo sigue siendo el problema. Si no lo detenemos, lo perdemos todo». Nicolás, que había permanecido callado, finalmente habló. «Podríamos intentar algo más directo. Tenemos contactos que podrían persuadir a Gonzalo para que abandone el caso». Sara sonrió con frialdad. «Hazlo». Mientras tanto, Gonzalo y Rosario se reunieron con Teresa para preparar el testimonio oficial. «Esto no será fácil», advirtió Gonzalo. «Sara tiene recursos y hará todo lo posible para desacreditar a Teresa». «Lo sé», respondió Teresa, «pero ya no puedo callar. He visto cómo manipulan a Emma y cómo intentan hacer ver a Rosario como incompetente». Rosario le tomó la mano agradecida. «Gracias por tu valentía». Teresa entregó más pruebas, grabaciones de conversaciones donde Sara y Nicolás dejaban claro que usaban a Emma como pieza en su juego de poder. «Esto podría ser el golpe final», dijo Gonzalo revisando los archivos. Esa noche, Gonzalo recibió otra llamada anónima, esta vez sin distorsión en la voz. «Sé lo que estás haciendo. Si no dejas el caso, alguien cercano a ti saldrá lastimado». Intentó responder, pero la llamada se cortó. Aunque sospechaba que era solo una amenaza vacía, no podía dejar de preocuparse por Rosario y Emma, por lo que decidió reforzar su seguridad con un guardaespaldas privado. Mientras tanto, Sara y Nicolás se preparaban para su siguiente jugada, desacreditar públicamente a Gonzalo. Sara contactó a un periodista sensacionalista conocido por fabricar historias. «Quiero que publiques esto», dijo entregándole un sobre repleto de acusaciones falsas contra Gonzalo. El periodista sonrió confiado. «Considera que ya está hecho». Al día siguiente, Rosario vio con horror en las noticias un reportaje que acusaba a Gonzalo de malversación y conducta poco ética. A pesar de que las acusaciones eran infundadas, el daño estaba hecho. Gonzalo recibió una llamada de su jefe en el bufete. «Necesitamos que aclares esto. No podemos permitir que nuestra reputación se vea dañada». Gonzalo, manteniendo la calma, respondió. «Es una maniobra de Sara. Tengo pruebas que demostrarán que todo es falso, y las presentaré en el tribunal». En lugar de amedrentarse, Gonzalo usó el ataque mediático para exponer a Sara y Nicolás. Convocó una rueda de prensa donde presentó las pruebas proporcionadas por Teresa, incluyendo las grabaciones incriminatorias. «Sara y Nicolás han intentado manipular este caso desde el principio», declaró. «Están usando a una niña inocente para satisfacer sus ambiciones personales». La prensa comenzó a volcarse contra Sara, y el periodista que fabricó las acusaciones quedó desacreditado. Pero a medida que Gonzalo ganaba terreno en la opinión pública y en la corte, Sara y Nicolás se volvían más peligrosos. Gonzalo fue quien inició la presentación del caso. Expuso las pruebas que Teresa había recolectado
grabaciones de Sara y Nicolás discutiendo cómo utilizar a Emma como instrumento para obtener poder dentro de la empresa familiar, además de documentos que evidenciaban intentos de soborno e intimidación. Estas pruebas dejaban claro que Sara y Nicolás habían manipulado el proceso desde el comienzo, poniendo en riesgo el bienestar de Emma. Además, el reciente intento de secuestro, aunque sin confesión alguna, apuntaba directamente hacia ellos, explicó Gonzalo mientras entregaba las evidencias a la jueza. Sara, visiblemente furiosa, se levantó de golpe y exclamó que aquello era un ataque personal sin fundamentos, acusando a Gonzalo de actuar desesperadamente porque sabía que estaba perdiendo. La jueza alzó la mano para silenciarla. «Señora Sara, si interrumpe de nuevo, tomaré medidas». Por su parte, Nicolás intentó desviar la atención al presentar su propia versión, alegando que esas grabaciones carecían de contexto. Además, acusó a Gonzalo de ocultar que Rosario era una mujer incapaz de cuidar a Emma. El abogado de Sara intentó desacreditar a Gonzalo, mostrando las acusaciones mediáticas de corrupción en su contra. Pero Gonzalo replicó demostrando que esas denuncias eran falsas y que incluso el reportero encargado había admitido haber recibido dinero de Sara. Entonces, Teresa, la niñera, subió al estrado con nervios visibles. Miró fijamente a Sara, quien le devolvió una fría mirada, pero Teresa reunió valor y comenzó su testimonio. Trabajé para Sara y Nicolás durante años y vi cosas que me hicieron dudar de su capacidad para criar a Emma. La presionaban constantemente, manipulaban sus emociones y la usaban para sus propios fines. La jueza tomó nota mientras Teresa relataba episodios concretos. Emma me decía que quería estar con su abuela, pero Sara siempre encontraba la forma de convencerla de lo contrario, prometiéndole regalos materiales o amenazándola con que nunca volvería a ver a Rosario. El abogado de Sara intentó desacreditarla, argumentando que era sospechoso que hablara justo cuando Gonzalo y Rosario estaban perdiendo el caso, pero Teresa se mantuvo firme, diciendo que ya no podía guardar silencio, sobre todo por el bienestar de una niña inocente. La sala quedó en silencio cuando la jueza Martínez pidió que Emma subiera al estrado. Gonzalo y Rosario intercambiaron miradas preocupadas, aunque sabían que era necesario. La jueza se dirigió a la niña con voz suave. «Emma, cariño, sé que esto puede ser difícil, pero quiero que seas sincera. ¿Dónde te sientes más segura y feliz?» Emma miró primero a su abuela Rosario, luego a Sara y finalmente a la jueza. «Con mi abuela Rosario», respondió con voz clara, aunque un poco temblorosa. La jueza asintió, pero pidió que profundizara. La niña respiró hondo, visiblemente nerviosa, y explicó: «Mi mamá, Sara y Nicolás siempre me dicen qué hacer. Si no hago lo que quieren, se enojan mucho. Pero mi abuela nunca me hace sentir mal, siempre me cuida y me escucha». Las palabras de Emma resonaron en toda la sala, conmoviendo incluso a los reporteros acostumbrados a los dramas legales. Al ver que el caso se desmoronaba, Sara se levantó en un ataque de ira. «Esto es una farsa. Esa niña no sabe lo que dice. Rosario la ha manipulado todo este tiempo». La jueza golpeó el martillo con fuerza y ordenó silencio. «Señora Sara, este comportamiento no será tolerado». La jueza Martínez explicó que necesitaba tiempo para revisar todas las pruebas antes de emitir un veredicto final, pero fue categórica. Hasta nuevo aviso, Emma permanecerá bajo la custodia de Rosario. Este tribunal no permitirá que una niña sea utilizada como un arma en un conflicto de poder. La sala se llenó de murmullos mientras Rosario abrazaba con fuerza a Emma. Gonzalo respiró profundamente, consciente de que aún quedaba mucho por hacer, pero sintiendo una pequeña victoria en el camino hacia la justicia. Tras la audiencia, la tensión no disminuyó. Rosario, Emma y Gonzalo regresaron a casa acompañados por Teresa, quien insistió en quedarse para garantizar su seguridad. La prensa seguía acampando afuera y los vecinos observaban curiosos, pero Gonzalo ya había reforzado la seguridad.
Mientras Emma descansaba en su habitación, abrazando a su osito de peluche favorito, Gonzalo y Rosario conversaban en la sala. Rosario, con las manos temblorosas alrededor de una taza de té, preguntó: ¿Crees que esto terminará bien? Gonzalo respondió con calma: Tenemos más pruebas y aliados ahora. Sara y Nicolás están acorralados, pero no podemos bajar la guardia. De repente sonó el timbre. Gonzalo se levantó rápido y antes de abrir, miró por la ventana. Era el oficial Martínez, con una expresión más tensa de lo habitual. «Necesito hablar con ustedes», dijo Martínez al entrar. «He encontrado algo que podría complicar las cosas». Colocó un expediente sobre la mesa y continuó: «He estado investigando las cuentas bancarias de Nicolás, y no solo financió el intento de secuestro, sino que también hallé transacciones antiguas vinculadas a pagos a ciertos funcionarios judiciales». Gonzalo frunció el ceño. «¿Qué tipo de funcionarios?» «Jueces y abogados que participaron en casos relacionados con Sara. Parece que han manipulado el sistema durante años. Esto explica por qué lograron obtener la custodia de Emma en primer lugar». Rosario apretó los labios, conteniendo la ira. «Entonces todo fue una farsa desde el inicio». Martínez asintió. «Pero hay más. Encontré una conexión entre Nicolás y la jueza que falló inicialmente en contra de usted, señora Rosario. Aunque no es concluyente, hay indicios de que recibió sobornos». Gonzalo golpeó la mesa con el puño cerrado. «Esto lo cambia todo. Si logramos exponerlos, no solo ganaremos el caso, sino que también evitaremos que vuelvan a hacerle daño a Emma». Mientras tanto, en su mansión, Sara y Nicolás discutían frenéticamente. Sara, histérica, caminaba de un lado a otro mientras Nicolás revisaba documentos con el ceño fruncido. «Todo está saliendo mal. ¿Cómo permitiste que nos descubrieran?», gritó Sara. «Cállate», respondió él con voz cortante. «Si perdemos el caso, también perderemos el control de la empresa. Ya estamos al borde de la ruina financiera». Sara se detuvo en seco. «¿Qué quieres decir?». «He usado nuestras finanzas personales para tapar los agujeros de la empresa. Si esto sale a la luz, no solo perderemos la custodia de Emma, sino también nuestra reputación y todo lo que tenemos». Ella se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. «Necesitamos una solución drástica». Nicolás asintió lentamente. «Déjamelo a mí. Tengo una última carta bajo la manga, pero si falla, no habrá marcha atrás». Mientras Gonzalo y Rosario planificaban sus próximos pasos, recibieron una llamada inesperada. Era Teresa, quien había salido a comprar víveres. «Gonzalo, tienes que venir rápido. Hay alguien en la cafetería al final de la calle que dice tener información importante». Gonzalo llegó al lugar y encontró a un hombre de aspecto cansado, con ropa desgastada y manos temblorosas que evitaba el contacto visual. «¿Quién es usted?», preguntó Gonzalo con cautela. «Me llamo Javier. Trabajé como contador para Nicolás durante años. Sé muchas cosas, demasiadas. Ya no puedo seguir callado». Gonzalo lo observó atentamente. «¿Por qué decides hablar ahora?». «Porque me dejaron sin nada», respondió Javier con resentimiento. «Me usaron, me despidieron y me amenazaron. Pero tengo copias de documentos que incriminan a Nicolás en varias actividades ilícitas, incluido el intento de secuestro». Gonzalo se inclinó hacia adelante, mezcla de esperanza y desconfianza. «Si dices la verdad, podríamos poner fin a esto, pero necesito pruebas sólidas». Javier asintió. «Las tengo, pero necesito protección». Con las nuevas pruebas de Javier y la información de Martínez, Gonzalo y Rosario comenzaron a trabajar junto a su abogado en una estrategia para la siguiente audiencia. Sabían que no podían confiar únicamente en el sistema legal. Necesitaban un golpe final para desmantelar completamente a Sara y Nicolás. Mientras tanto, Teresa seguía cuidando de Emma. Aunque la niña parecía más tranquila, Gonzalo notaba que aún tenía pesadillas. Una noche, mientras la arropaba, Emma lo miró con ojos llenos de incertidumbre. «Tío Gonzalo, ¿todo va a estar bien?».
Gonzalo tomó su pequeña mano y sonrió. «Te lo prometo, Emma, no permitiré que nada ni nadie te haga daño». Por otro lado, Sara y Nicolás no perdían el tiempo. Nicolás hizo una llamada a un contacto misterioso. «Necesito que te encargues de que Gonzalo no llegue a la próxima audiencia. Y si Rosario está con él, tampoco importa». «Entendido», respondió el contacto con frialdad. El amanecer llegó con un ambiente tenso en la casa de Rosario. La seguridad era la prioridad absoluta. Gonzalo había contratado personal para vigilar la propiedad las 24 horas, pero sabían que Sara y Nicolás no se quedarían de brazos cruzados ante las pruebas que estaban por presentar. Mientras Rosario preparaba el desayuno, Gonzalo recibió una llamada urgente de Martínez. «Gonzalo, necesitamos hablar. Algo pasó anoche y podría complicar nuestro caso. Ven a la estación ahora». Con el corazón acelerado, Gonzalo salió dejando a Rosario y Emma bajo el cuidado de Teresa. Al llegar, Martínez lo esperaba con rostro sombrío. «¿Qué pasó?», preguntó Gonzalo. Martínez deslizó un sobre la mesa. «El testigo Javier desapareció anoche. Lo último que sabemos es que alguien lo vio entrar en un automóvil negro cerca de su casa». Un escalofrío recorrió la espalda de Gonzalo. «¿Crees que Nicolás está detrás de esto?». «Es una posibilidad, pero lo peor es que sin él podríamos perder una pieza clave del caso». Gonzalo cerró los ojos y trató de calmarse. «No podemos dejar que esto nos detenga. Javier nos dio copias antes de desaparecer, ¿cierto?». Martínez asintió. «Sí, pero sin su testimonio, Nicolás y Sara podrían argumentar que las pruebas fueron obtenidas ilegalmente». De regreso a casa, Gonzalo sintió la urgencia de un nuevo plan. Entonces, Rosario, con expresión decidida, le mostró algo. «He estado revisando documentos antiguos. Encontré esto». Sobre la mesa había un folder lleno de papeles amarillentos. «¿Qué es?». «Un registro de todas las propiedades y movimientos financieros de Nicolás y Sara desde hace años. Tu abuelo, que era contador, guardó copias de todo. Creo que aquí podemos encontrar algo que los incrimine aún más». Gonzalo revisó rápidamente los documentos y encontró registros de transacciones que conectaban a Nicolás con cuentas en paraísos fiscales. «Esto podría ser suficiente para hundirlos», dijo Gonzalo, mirando a Rosario con admiración. Ella sonrió débilmente. «Es hora de usar todo lo que tenemos». Aquella noche, mientras revisaban documentos, Teresa recibió una llamada. Su rostro palideció. «Gonzalo, algo pasó en la escuela de Emma». Él se levantó de inmediato. «¿Qué ocurrió?». «Alguien intentó entrar y dejó un mensaje en una pared». Al llegar a la escuela, encontraron policías inspeccionando la zona. En una pared, un grafiti que decía: «Deja de buscar problemas o los problemas te encontrarán a ti». Gonzalo apretó los dientes, conteniendo la ira. «Esto es obra de Nicolás, es su estilo». El director se acercó. Emma no estaba aquí en ese momento, gracias a Dios, pero creo que deberían mantenerla en casa hasta que esto se resuelva. Gonzalo asintió. «No la dejaremos sola ni un segundo». A pesar de las amenazas, Gonzalo no cedió y trabajó toda la noche junto a Martínez para preparar un expediente aún más sólido. Teresa cuidaba de Emma, quien empezaba a mostrar signos de ansiedad. «¿Por qué están haciendo esto?», preguntó la niña con lágrimas. «Porque saben que van a perderte», le respondió Teresa. «Pero no te preocupes, no dejaremos que te hagan daño». En la cocina, Rosario preparaba sopa cuando sonó su teléfono. Al contestar, su rostro se llenó de sorpresa y confusión. «¿Quién era?», preguntó Gonzalo al verla entrar. «Alguien del pasado de Sara. Quiere hablar con nosotros». A la mañana siguiente, Rosario y Gonzalo se reunieron en un café con una mujer mayor de cabello gris y ojos firmes. Se presentó como Carlota, antigua amiga de la familia de Sara. «Sé que están luchando contra ella y quiero ayudar. Sara no siempre fue así, pero la ambición y el dinero la corrompieron». Gonzalo la miró con cautela. «¿Por qué decides hablar ahora?». Carlota bajó la mirada.
por lo que les hizo a ustedes y a Emma, y porque me traicionó también. Tengo pruebas de que estuvo involucrada en un fraude hace años. Si esto sale a la luz, su defensa se derrumbará. Carlota entregó un sobre lleno de documentos. Con la información de Carlota, los registros financieros y las pruebas de Javier, Gonzalo y Rosario comenzaron a armar un caso impenetrable, conscientes de que Sara y Nicolás no se rendirían. Por su parte, Nicolás planeaba un movimiento desesperado. En una llamada con su contacto misterioso, dio órdenes claras. Si no podemos ganar, asegúrate de que ellos tampoco lo hagan. El amanecer trajo una calma engañosa. La casa de Rosario estaba protegida por guardias y cámaras. Gonzalo sabía que cada paso los acercaba al desenlace, pero también aumentaba el riesgo de represalias. Sara y Nicolás no se quedarían quietos. El silencio que precedía a la tormenta resultaba casi ensordecedor en plena madrugada. Rosario dormía en el sofá con Emma a su lado cuando un ruido despertó a Gonzalo. Al asomarse a la ventana, no vio nada fuera de lo común, pero una sensación extraña le invadió. Decidió salir al jardín con una linterna en mano. La luz iluminó unas huellas frescas sobre el césped y un escalofrío recorrió su espalda. «Alguien ha estado aquí», murmuró para sí mismo. De repente, su teléfono vibró con un mensaje que lo heló. «Están jugando contigo. Retrocede antes de que sea demasiado tarde». Gonzalo reconoció de inmediato la firma de Nicolás. Sin embargo, lejos de intimidarlo, aquel intento solo avivó su determinación. Esa misma mañana se reunió con Martínez y le mostró las huellas junto con el mensaje amenazante. «Esto es una amenaza directa», comentó Gonzalo con frustración. «Lo sé», respondió Martínez, «pero si tienen miedo hasta de amenazarte, significa que estamos cerca de atraparlos». Mientras tanto, Rosario empezaba a preparar a Emma para otra reunión crucial con la jueza. Teresa ayudaba a tranquilizar a la niña. «Todo esto pronto será solo un mal recuerdo», le aseguró Teresa, peinándola con ternura. «¿De verdad, tía?», preguntó Emma, con ojos llenos de esperanza. «Sí, cariño. Gonzalo y tu abuela harán que nada malo te pase». En otro punto de la ciudad, Sara y Nicolás discutían su siguiente jugada. «El juicio se acerca rápido», dijo Sara. «Si no hacemos algo ahora, podemos perderlo todo». Nicolás encendió un cigarro y preguntó: «¿Qué propones?». Sara sacó un sobre del bolso. «Aquí están los contactos de un especialista. Él retrasará el juicio o, si es necesario, hará desaparecer las pruebas». Nicolás frunció el ceño, pero cedió ante la desesperación que los consumía. En la oficina de Martínez, Gonzalo revisaba los documentos que Carlota les había entregado cuando halló algo crucial: una transferencia bancaria a nombre de Sara que vinculaba directamente un soborno al juez original que les quitó la custodia de Emma. «Esto es oro puro», dijo Gonzalo mostrando el hallazgo a Martínez. «Con esto no solo podemos exponerlos, sino también invalidar el juicio anterior». Mientras trazaban un nuevo plan, una llamada inesperada irrumpió. Era Carlota, la mujer que les había entregado las pruebas. «Gonzalo, alguien me sigue. Creo que saben que les estoy ayudando». Su voz temblaba. «Tranquilízate, Carlota. ¿Dónde estás?», preguntó Gonzalo. «En mi casa, pero no sé cuánto tiempo estaré segura». Antes de que Gonzalo respondiera, la llamada se cortó. Sintió que el tiempo se detenía. Debía actuar rápido. Junto a Martínez y un grupo de policías, Gonzalo llegó a la casa de Carlota. Todo estaba en silencio. Al entrar, encontraron la sala destrozada, papeles esparcidos por el suelo y a Carlota desaparecida. «¿Dónde está?», preguntó Gonzalo, buscando con desesperación. Un oficial halló una nota clavada en la pared con un cuchillo. «No se metan donde no los llaman». «Esto es obra de Nicolás», murmuró Martínez con rabia. «Quieren que retrocedamos». Gonzalo apretó los puños. «Entonces les daremos justo lo contrario».
De regreso en casa, Rosario recibió una visita inesperada. Sara apareció en la puerta con una sonrisa falsa. «Rosa, vine a hablar, solo entre nosotras», dijo Sara. Rosario la miró con desconfianza, pero escuchó. «Sabemos que esto no tiene que llegar más lejos. Nicolás y yo podemos cuidar mejor de Emma». «¿Mis años y mis limitaciones?», respondió Rosario indignada. «La única limitación aquí es tu incapacidad para amar a alguien más que a ti misma». Sara dejó caer la máscara y su voz se volvió fría. «Tienes hasta mañana para retirar tu caso. Si no, te arrepentirás». Rosario se mantuvo firme. «Haz lo que quieras. No voy a dejar a mi nieta en tus manos». Sara salió furiosa, pero Rosario sintió un temblor en sus manos. Sabía que la situación empeoraría. Gonzalo llegó justo a tiempo para encontrar a Rosario, sentada en la cocina con expresión seria. «Sara estuvo aquí», le contó ella. «No podemos retroceder ahora. Si Sara está tan desesperada, es porque sabe que no puede ganar. Debemos asegurarnos de que esto termine pronto». Esa noche, Gonzalo, Rosario y Teresa repasaron una vez más las pruebas. En la oscuridad, un automóvil negro volvió a aparecer vigilando cada movimiento dentro de la casa. Llegó el día del juicio final. La sala del tribunal estaba llena de periodistas y personas vinculadas al caso, expectantes. Era el momento en que todas las mentiras, manipulaciones y secretos ocultos saldrían a la luz. Rosa, vestida de negro en señal de luto por lo perdido, entró al juzgado de la mano de Gonzalo y Emma. El rostro de la niña reflejaba miedo y esperanza. Al otro lado, Sara y Nicolás hicieron su entrada, confiados, con miradas desafiantes. Para ellos, el juicio era solo un trámite antes de recuperar el control total sobre Emma, pero ignoraban lo que les esperaba. La jueza tomó asiento y dio inicio al juicio con los alegatos iniciales. Gonzalo, representando a Rosario, fue el primero en hablar. «Honorables miembros del tribunal, este no es solo un caso de custodia, es un llamado a la justicia. Mi clienta, Rosario Sánchez, ha sido víctima de un sistema que permitió que personas poderosas manipularan la verdad para separarla de su nieta». La sala quedó en silencio. Sara sonrió con arrogancia, pero esa sonrisa pronto desapareció cuando Gonzalo presentó la primera prueba. Un registro de transferencias bancarias que demostraba un pago directo de Sara Ortega al juez del caso original. Un murmullo recorrió la sala. Sara intentó mantener la compostura, pero el sudor en su frente la delataba. Nicolás apretó los dientes. La jueza examinó los documentos y levantó la vista. «Señora Ortega, esta es una acusación muy grave. ¿Tiene algo que decir?». Sara negó con la cabeza, pero Gonzalo continuó. «Además, contamos con pruebas que demuestran que el entorno donde vive Emma con los Ortega está lejos de ser seguro. Fotografías, testimonios de vecinos y declaraciones de la propia Emma respaldan esta afirmación». Gonzalo hizo una pausa y pidió permiso al tribunal. «Ahora quisiera que Emma Sánchez diera su testimonio». La niña, pequeña y temblorosa, subió al estrado. Rosario le sonrió desde su asiento, dándole fuerzas. Gonzalo comenzó con preguntas suaves. «Emma, cariño, ¿puedes contarnos cómo te sientes viviendo con los señores Ortega?». Emma miró al público y luego bajó la vista. «No me gusta. Siempre estoy sola. Ellos se pelean mucho y a veces me asustan». Su voz se quebró, pero siguió. «Una vez escuché a la señora Sara decir que no me querían, pero que necesitaban que me quedara, porque era importante para sus negocios». La jueza pidió silencio en la sala, que estalló en murmullos. Gonzalo prosiguió con preguntas más directas. «¿Te han tratado mal alguna vez?». Emma asintió, con lágrimas en los ojos. «Una vez la señora Sara me empujó y me dijo que era una niña insoportable». Sara intentó intervenir, pero la jueza la detuvo. «Silencio, señora Ortega. Tendrá su turno». Cuando llegó su momento, Sara intentó hacerse la víctima. «Esto es un ataque personal.
Hemos cuidado de Emma lo mejor que hemos podido, pero la señora Rosario usa tácticas sucias para arrebatarnos a la niña. Gonzalo no dejó pasar la acusación sin respuesta y sacó su última prueba, un video enviado anónimamente por Carlota antes de desaparecer. En el video se veía a Sara admitiendo el soborno al juez y planeando cómo desacreditar a Rosario. La jueza pausó el video y miró a Sara con incredulidad y enojo. «Señora Ortega, ¿puede explicar esto?». Acorralada, Sara perdió el control. «Sí, lo hice. Pero ¿qué importa? Esta vieja no tiene nada que ofrecerle a Emma. Nosotros somos su familia ahora». La sala quedó muda. Sara acababa de dictar su propia sentencia. La jueza tomó una pausa antes de dar su veredicto. La tensión era palpable. Finalmente, habló. Después de revisar las pruebas y escuchar los testimonios, queda claro que la señora Rosario Sánchez fue injustamente separada de su nieta debido a actos de corrupción y abuso de poder. Miró a Sara. Este tribunal ordena que la custodia de Emma Sánchez sea devuelta inmediatamente a su abuela. Además, se abrirá una investigación formal contra Sara y Nicolás Ortega por sus acciones en este caso. Rosario no pudo contener las lágrimas. Emma corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. La sala estalló en aplausos mientras Sara y Nicolás eran escoltados fuera por la policía. Esa noche, en casa, Rosario preparó la cena para Emma y Teresa. Gonzalo llegó más tarde, con una sonrisa de alivio. «Lo logramos», dijo, abrazando a Rosario. «No lo hicimos solos», respondió Rosario con gratitud. «Sin ti y todos los que nos apoyaron, esto no habría sido posible». Emma, con una sonrisa que no mostraba desde hacía mucho, les enseñó un dibujo. Una familia feliz, con ella, su abuela y Teresa. «¿Así será ahora?», preguntó Rosario, abrazándola. «Sí, cariño, así será».